Relatos de Belcebú a su nieto, capítulo 28. El principal culpable de la destrucción de los santos trabajos de Asiata Shaimash. Como recordarás, ya te he dicho que la base de la iniciativa para el surgimiento de los factores que se convirtieron en la causa final de la destrucción definitiva de los residuos de los beneficiosos resultados obtenidos mediante los trabajos conscientes del santo Asiata Shaimash en las creaciones posteriores de tus favoritos, no se originó en los sabios que se habían congregado entonces, procedentes de todos los puntos del planeta Tierra, en la ciudad de Babilonia, sino que estos últimos, como ya desde largo tiempo atrás se habían hecho característico de que estos sabios terrestres de nueva formación fueron como los bacilos virulentos, los propagadores inconscientes de todos los males que entonces existían entre ellos mismos y entre sus descendientes. La fuente de todas las posteriores actividades maléficas, grandes y pequeñas, así como de las inconscientes manifestaciones malignas de los sabios de aquella época con respecto a la destrucción incluso de los vestigios más ínfimos de los beneficiosos resultados obtenidos por el amador esencial Asiata Shaimash fue, como lo demostraron mis posteriores y minuciosas investigaciones de las santas actividades desplegadas por dicho sagrado individuo, la invención de un sabio famoso en su tiempo y también perteneciente al grupo de sabios de nueva formación llamado Lentro Hansanin. Como resultado de su existencia interior de doble centro gravitatorio, la parte visceral superior de la presencia de este ser tricerebrado terrestre fue recubierta y perfeccionada hasta el grado requerido por la razón objetiva. Y más tarde, esta parte superior se convirtió, como ya te he dicho en cierta oportunidad anterior, en uno de aquellos 313 cuerpos eserales superiores, denominados individuos hasnamusianos eternos, que tienen su lugar de residencia en nuestro universo, en aquel pequeño planeta conocido con el nombre de Retribución Eterna. Ahora bien, en rigor, para hacerte comprender cabalmente todo lo referente a este ser tricerebrado terráqueo de nombre Lentro Hansanin, tendría que explicarte detalladamente primero lo que la expresión hasnamusiano significa. Sin embargo, prefiero hacerlo un poco más adelante, en una oportunidad más apropiada dentro de mi relato. Dicha maligna invención, o como ellos mismos, esto es, los sabios terrestres contemporáneos, denominan a este invento, esta composición e incluso creación, fue materializada, como ya te he dicho, 2 o 3 siglos antes de mi primera visita a la ciudad de Babilonia, en mi quinto viaje al planeta Tierra. La maligna composición de aquel sabio de siglos pretéritos llegó hasta los sabios de la época babilónica por medio de lo que se conoce con el nombre de Kashirreitler, accesorio con que el mismo Lentro Hansanin había dotado a su invención. Es absolutamente necesario, a mi juicio, informarte algo más detalladamente acerca de la historia de la aparición de este individuo Lentro Hansanin, así como acerca de las circunstancias accidentales de su ambiente en virtud de las cuales se convirtió con posterioridad en un gran sabio, adquiriendo inmensa autoridad sobre sus contemporáneos de casi toda la superficie del planeta. Aparte de que esta historia es en extremo significativa por sí misma,
puede servir también como excelente ejemplo dilucidatorio de la práctica que desde antiguo se ha establecido inconmoviblemente en el proceso de la existencia de estos seres tricerebrados que se han ganado tus simpatías, cuyo resultado fue que varios de ellos empezaron por convertirse en otras tantas autoridades para los demás sabios de nueva formación, y de este modo, con posterioridad, para todos los infortunados seres ordinarios de aquel planeta. Los detalles relacionados con las circunstancias que rodearon el surgimiento y la posterior conversión de Lentro Hamzanin en un ser responsable se hicieron totalmente claros para mí, dicho sea de paso, en el transcurso de mis investigaciones encaminadas a esclarecer qué aspectos del extraño psiquismo de tus favoritos era el origen de la gradual transformación hasta llegar a la final destrucción total de todas las beneficiosas formas y costumbres especiales incluidas en el proceso de su vida eseral que habían sido introducidas y aseguradas a dicho proceso por la excepcionalmente previsora razón de nuestro actual individuo omnicósmico santo Asyata Sheimash. Fue así como supe que Lentro Hamzanin surgió, o como se dice en aquellas latitudes, nació en el continente de Asia, en la capital de Nievia, la ciudad de Kronbokkom. La concepción de su surgimiento resultó de la fusión de dos exioeharis heterogéneos formados en dos seres tricerebrados quetzalmarnianos ya bastante viejos. Sus fuentes reproductoras, o como se dice allí, sus padres, habiendo escogido como lugar de residencia permanente la capital de Nievia, se trasladaron allí 3 años terrestres antes del surgimiento del que más tarde habría de ser un Hasnamusiano universal. Para sus ancianos y ricos padres fue este lo que se llama un primogénito, pues si bien la fusión de sus exioeharis se había materializado ya muchas veces entre ellos antes de su surgimiento, no obstante, según pude establecerlo fehacientemente, ellos, altamente interesados en el negocio de adquirir riquezas y poco deseosos de que les saliera al paso un obstáculo para el libre desarrollo de sus actividades, recurrieron en cada materialización de esta sagrada fusión de exioeharis a lo que se llama toosi, o como dicen tus favoritos contemporáneos, el aborto. Hacia el fin de sus actividades encaminadas a procurarse riquezas, la fuente del principio activo de su origen, o como se dice allí, su padre, poseía varias caravanas y también ciertas posadas especiales para caravanas, con las cuales realizaba un intenso intercambio de mercaderías con diversas ciudades del mismo país de Nievia. Y en cuanto a la fuente del principio pasivo de su origen, esto es, su madre, perteneció en un principio a la profesión conocida con el nombre de Toosidchi, pero más tarde organizó en una pequeña montaña lo que se llama, entre comillas, un santo lugar, y propagó profusamente entre los demás seres ciertos datos aparentemente muy significativos y de sumo interés para los individuos del sexo femenino, según los cuales las mujeres que no tuvieran hijos podrían, visitando aquel lugar, adquirir la facultad de tenerlos. Cuando esta pareja, en lo que se llama el ocaso de sus años,
hubo acumulado grandes riquezas, se trasladó a la ciudad de Kronbockholm a fin de instalarse allí y gozar de los bienes adquiridos. Pero no tardaron en darse cuenta de que sin un verdadero, entre comillas, producto, o como ellos dicen, sin un hijo, su goce no podría ser completo. Y a partir de entonces, sin ahorrar lo que se llama, entre comillas, dinero, tomaron todas las medidas posibles para lograr este producto. Con este objetivo en vista, visitaron diversos lugares santos consagrados a tal fin. Claro está que con excepción de su propia, entre comillas, montaña sagrada, recurriendo a toda suerte de tratamientos médicos, según se llaman, encaminados a favorecer la fusión de los hexioejares heterogéneos. Y cuando, finalmente, por casualidad, llegó a materializarse dicha fusión, surgió, después del tiempo necesario, el hijo tan ansiado, llamado más tarde Lentro Hansanin. Desde el primer día de su surgimiento, los padres estuvieron completamente, entre comillas, chochos, como se dice, con lo que ellos llamaban a su fruto enviado por Dios, esto es, su hijo. Y así dilapidaron enormes sumas de dinero para proporcionarle placeres y lo que se llama una, entre comillas, educación. El deseo de dar a su hijo la mejor instrucción, tanto cultural como social, se convirtió pronto para ellos en una obsesión. Impulsados por ella, contrataron para su enseñanza a varios tutores y maestros, unas veces procedentes del país de Nievia y otras de tierras diversas y distantes. Estos últimos, es decir, entre comillas, los tutores y maestros extranjeros, procedían por lo general del país llamado ya entonces Egipto. Ya por el tiempo en que dicha terráquea monadita de papá y mamá se hallaba pronto y próxima a la edad de ser responsable, gozaba, como se dice, de una magnífica instrucción y educación, entre comillas. Esto es, poseía en su presencia una gran cantidad de datos de toda clase de ego plástico orieseral, consistentes, como es lo general de acuerdo con la circunstancia de existencia normalmente establecida allí, en diversos conocimientos fantásticos y dudosos, y más tarde, cuando se convirtió en un ser responsable, se manifestó automáticamente a través de toda clase de conmociones accidentales correspondientes. Cuando este futuro gran sabio hubo alcanzado la edad del ser responsable, pese a poseer ciertamente una gran cantidad de conocimientos e informaciones, carecía en absoluto de un ser que correspondiese a esta información o conocimientos así adquiridos. Pues bien, cuando la mencionada monadita de papá y mamá se convirtió en un sabio de nueva formación, se apoderó de él debido, por un lado, a que no existía ser alguno en su presencia, y por el otro, porque ya se habían cristalizado completamente en él las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, que se conocen con los nombres de vanidad, amor propio, etc. La ambición de convertirse en un célebre sabio no sólo entre los seres de Nievia, sino también en toda la superficie del globo. De este modo, se dedicó con toda su presencia a soñar y a pensar en cómo podría lograrlo. Durante muchos días se dedicó entonces a reflexionar seriamente hasta que decidió, por fin, en primer término, inventar
una teoría a un tema que nadie antes que él había tocado. Y en segundo término, decidió inscribir este, entre comillas, invento en un Cashirreitler tal como nadie antes lo había hecho ni habría de hacerlo en el futuro. Y a partir de aquel día activó todos los preparativos necesarios para la realización de su resolución. Con la ayuda de muchos esclavos empezó a confeccionar un Cashirreitler tal como nunca antes había existido. En aquella época del flujo cronológico, los Cashirreitler se hacían por lo general con una u otra parte del cuero de cierto cuadrúpedo llamado búfalo. Pero Lentro Hansanin hizo su Cashirreitler con las piezas de 100 búfalos unidas. Estos Cashirreitler fueron reemplazados más tarde por lo que se conoce con el nombre de pergamino. Pues bien, cuando este Cashirreitler sin precedentes estuvo listo, el que poco tiempo después había de convertirse en el gran Lentro Hansanin, inscribió en él su invento acerca de un tema que a nadie antes que él se le había ocurrido tratar y que, forzoso es decirlo, no habían tenido tampoco razón alguna para hacerlo. Así pues, en las necedades que allí recopiló, criticó de todas las formas posibles el orden existente en la vida colectiva. Así comenzaba este Cashirreitler. Continuará en la parte 2 de este capítulo.